Bienvenido a Hora de Estudio Bíblico con nuestro maestro el Dr. Lehman Strauss. Este estudio es el resultado del tiempo personal con el Señor, el ministerio pastoral y la experiencia en conferencias bíblicas del Dr. Lehman Strauss. Él nos instruye y alienta con la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, el Dr. Strauss. Gracias por estar con nosotros. Les saludamos comenzando nuestro último programa en esta serie en el libro de Amós. Y vamos a dirigirnos a Dios en oración. Amado Padre, te agradecemos hoy por todo lo recibido de tu gracia, por cada evidencia de tu misericordia. Y Señor, buscamos tu persona para suplir cada necesidad. Sabemos que hay una única manera que tú tienes para hacerlo, y eso es a través de tus hijos. Te agradecemos que haya mucho pueblo cristiano que te ama tu palabra, ama tu obra, y están interesados en sostenerla con su aporte económico. Padre, no nos olvidamos de aquellos oyentes que no están en condiciones de enviar nada para el sustento de este ministerio. Puede ser, Señor, que la necesidad de ellos sea más grande que la nuestra. Si ese fuese el caso, te pedimos por ellos también hoy. Por favor, extiende tu misericordia y tu maravillosa provisión para ellos. Enséñales cómo esperar en los infinitos recursos de tu gracia. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, vamos a considerar Amós capítulo 9. En este capítulo, que es el último del libro de Amós, encontramos la quinta y final visión del profeta. Diferente a lo que sucede en las visiones previas, el Señor no le pregunta a Amós lo que ve. Lo que el profeta ve es tan obvio que no necesita ninguna explicación. Vamos a dividir el capítulo en dos partes. La primera es un cuadro de destrucción desde versículo 1 hasta el versículo 8. Y la segunda parte es una profecía de final restauración del pueblo. Así que les repito, un cuadro de destrucción primero y luego una profecía de liberación, restauración. Vamos a leer en el versículo 1. Vi al Señor que estaba sobre el altar y dijo: derriba el capitel y estremézcanse las puertas y hazlos pedazos sobre la cabeza de todos, y al postrero de ellos mataré a espada, y no habrá de ellos quien huya ni quien escape. Tremendas palabras en esta visión, ¿eh? Ahora, estudiosos conservadores discrepan acerca del exacto lugar del santuario al que se refiere Amós en la visión. Yo creo por mi parte que no podemos tener certeza acerca de cuál santuario Amós vio en la visión y que por lo tanto no podemos ser dogmáticos. El doctor Charles Feinberg, a quien respeto grandemente como enseñador bíblico y buen exégeta de la Biblia, ubica esta escena en el santuario principal del Reino del Norte, allá en Betel, no en Jerusalén. Pero por su parte el doctor Leach asegura que este no es el altar de Betel, porque para Amós, el profeta del Señor, había un solo altar digno de ser llamado altar, y ese era el altar en Jerusalén, porque el Señor jamás había honrado el altar y el templo de Betel con su presencia. Pero como les dije, de mi parte, francamente no tengo idea segura de cuál de los dos templos era. Y no estoy sugiriendo que el trasfondo histórico carezca de importancia, Pero digo, cualquiera haya sido el santuario y cualquiera haya sido el altar, estamos ante una visión que despliega varias lecciones prácticas y pertinentes, de manera que no es lo más revelante discutir sobre la ubicación geográfica del altar. Lo que ciertamente sabemos es que tenemos una escena en el santuario y que hay personas presentes. El Señor mismo está presente ante el altar, y mientras la multitud reunida aguarda el inicio de las ceremonias religiosas, un temblor de tierra se hace sentir. Su intensidad se incrementa hasta hacer caer las columnas más altas sobre la gente, y entonces las paredes caen sepultando a las personas bajo las ruinas. 2 veces Dios dice que ninguna persona escapará de la catástrofe. Ahora bien, déjeme leerle por favor en el capítulo 9 de Amós, desde versículos 2 al 4.
Dice así: aunque cavasen hasta el Seol, de allá los tomará mi mano, y aunque subieren hasta el cielo, de allá los haré descender. Si se escondieren en la cumbre del Carmelo, allí los buscaré y los tomaré. Y aunque se escondieren de mis ojos en lo profundo del mar, allí mandaré a la serpiente y los morderá. Y si fueren en cautiverio delante de sus enemigos, allí mandaré la espada y los matará. Y pondré sobre ellos mis ojos para mal y no para bien. En otras palabras, no habrá lugar para que ninguno escape y se ponga a salvo. Con tal furia poderosa vendría ese temblor como juicio de Dios, que ni lo más profundo ni lo más alto ofrecerían un lugar de escapatoria o de protección para la gente. El Dios omnipotente estaba detrás de este violento cataclismo y no hay poder que pueda detenerlo, mi amigo. Aquí tenemos prueba incontrovertible de que Dios no aceptará ninguna religión que esté vestida con sacrilegio. El mensaje de Amós a través de su libro enfatiza el hecho de que la gente que asiste a la iglesia en pecado y pretende adorar a Dios al mismo tiempo, solo debe esperar el juicio de Dios. La adoración superficial e hipócrita no puede escapar a desastrosas consecuencias, mi amigo. En los términos más fuertes posibles, Dios deja claro que su juicio es irresistible e ineludible. En estos versículos Dios declara su omnipresencia, es decir, que está presente en todo lugar y al mismo tiempo. Pienso que lo podemos ver claramente en los versículos que termino de leer, versículos 2 al 4. Cada hijo de Dios ha aprendido que tratar de esconderse de Dios es absolutamente imposible. Jonás hizo preparativos para un largo viaje para escaparse de la presencia de Dios. Pero el Señor estuvo allí presente para controlar el viento, controlar el mar y el gran pez. ¿Lo recuerdan? Tú ni nadie puede escapar de Dios. Ninguna persona puede esconderse de Dios. Dicho sea de paso, hay un interesante comentario sobre la omnipresencia de Dios en el Salmo 139. Quiero leerles unos versículos en el Salmo 139, donde el salmista escribe por inspiración divina. Vamos a comenzar la lectura en versículo 7. Dice así: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí, aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Un muy hermoso pasaje bíblico que nos habla de la omnisciencia de Dios, ¿verdad? Pero, ¿sabes? Esta es una fortalecedora y sustentadora verdad para cada hijo de Dios. Saber que estás en la voluntad de Dios y que Dios está contigo donde sea que estés. Pero es una verdad espantosamente aterradora para aquellos que tratan de esconderse de Dios. Saben, a menudo yo estoy afuera de casa, lejos de mi querida esposa, y no veo a mis hijos y a mis nietos tan frecuentemente como quisiera. Pero yo encuentro gran confort y consolación en el hecho de que cuando yo estoy lejos de mis seres queridos, Dios está tan cerca de ellos como cerca mío. Esa es la omnipresencia de Dios. Ahora, avancemos a versículos 5 y 6 de este capítulo 9 de Amós. Aquí Dios va a declarar su omnipotencia, y esto significa su poder sin límites. Voy a leer esos dos versículos para usted. Repito, Amós 9, versículos 5 y 6. El Señor, Jehová de los ejércitos, es el que toca la tierra y se derretirá, y llorarán todos los que en ella moran. Y crecerá toda como un río, y mermará luego como el río de Egipto. Él edificó en el cielo sus cámaras, y ha establecido su expansión sobre la tierra.
Él llama las aguas del mar y sobre la faz de la tierra las derrama. Jehová es su nombre. Como ven, esa es la omnipotencia de Dios. Le digo algo, versículo 5 es casi idéntico al versículo 8 del capítulo 8. Otro detalle, como usted puede observar, Dios es llamado Jehová de los ejércitos y por lo tanto no hay otro capaz de hacer lo que Él dice que va a hacer. Aquel que controla los cielos y la tierra tiene poder sin límites para cumplir sus promesas y para cumplir sus amenazas. En el Salmo 46:6, el salmista dijo: bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio Él su voz, se derritió la tierra. El todopoderoso Dios que creó y controla el universo juzgará rectamente cuando sea y sobre quien Él elija hacerlo, Él dijo: he aquí los ojos del Señor Dios están sobre el reino pecaminoso y lo asolaré de la faz de la tierra. Podemos leer eso en Amós capítulo 9 y versículo 8. Ese no es el reino de todos los judíos, porque después dice: mas no destruiré del todo la casa de Jacob. Así que usted ve, Dios puede hablar con certeza porque tiene un control absoluto sobre su universo. Finalmente el libro de Amós cierra con una profecía de liberación que va desde la mitad del versículo 8 hasta el versículo 15, finalizando el libro. El Señor había dicho: no destruiré del todo la casa de Jacob. Dios dijo que destruiría el reino pecaminoso, pero no la casa de Jacob por completo. Así que usted ve, hay una diferencia. El reino pecaminoso llegaría a su fin para nunca levantarse, pero la descendencia de los judíos sobreviviría. Hay una división definitiva en el medio del versículo 8. No la pierda de vista. La primera parte del versículo, le recuerdo, estamos en Amós 9, versículo 8. La primera parte del versículo habla de condenación. La segunda parte del versículo habla de liberación y dice así: he aquí los ojos de Jehová el Señor están contra el reino pecador y yo asolaré la faz de la tierra. Eso es destrucción. Pero continúa diciendo: pero no destruiré del todo la casa de Jacob, dice Jehová. Aquí tenemos la liberación de la casa de Jacob. Y luego en versículos 9 y 10, el Señor usa una figura de dicción con la cual describe tanto la condenación como la liberación. Déjeme leerle esos dos versículos. Amós capítulo 9, versículos 9 y 10. Porque aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre las naciones, como se zarandea el grano en una criba, y no cae un granito en la tierra. A espada morirán todos los pecadores de mi pueblo que dicen: no se acercará ni nos alcanzará el mal. Estos versículos 9 y 10 explican toda aparente contradicción que puede surgir en el versículo 8. Creo que el uso que el Señor hace de la metáfora del zarandeo en la criba deja las cosas bien en claro. Es que la criba sirve al doble propósito de eliminar lo malo y preservar lo bueno. Como puede ver, si todo hubiese sido malo, no hubiera habido razón para preservar nada. El zarandeo quitaría las impurezas, pero ni un granito de buen cereal caería en el suelo. El edicto de Dios no es contra todos los israelitas, sino contra los pecadores. A ellos los arrebatará el desastre, mientras que nada malo sucedería a los sobrevivientes. Ellos son pecadores, pero no se ven a sí mismos como tales. Al tiempo en que los israelitas serán zarandeados entre las naciones, lo falso será separado del buen grano. Quiero decirles, al presente el zarandeo continúa y continuará hasta el tiempo llamado aquel día. Por favor, fíjese en su Biblia. Vea en el versículo 11 la expresión en aquel día
y márquela por favor en su Biblia. Esas palabras marcan el fin para esa larga noche en la historia de Israel, el cual llegará con la restauración de la dinastía del rey David, bajo el reinado del Mesías, el Señor Jesucristo. Dios lo llama la casa de David, el reino de David, y aunque con el paso del tiempo parecía que se extinguía la casa de David, no obstante, Dios había prometido a David por boca de su profeta Natán que su trono y su reino serían establecidos para siempre. Eso lo leemos al principio allá en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículos 12 al 17. Ahora bien, déjeme explicarle algo. Amós no hizo mención específica de ninguna persona que ocuparía el trono cuando el linaje de David fuese restaurado. De todos modos, no se nos ha dejado en oscuridad en este tema, Cuando el ángel Gabriel apareció a la Virgen María para anunciarle el milagroso engendramiento de Jesús, él le dijo a María, en Lucas 1, 32 y 33, «Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin». Entonces vemos claramente que aunque en su primera venida Cristo fue rechazado por los judíos, cuando venga a este mundo por segunda vez, la casa y el reino de David serán restaurados. Ahora, si bien Amós tiene la reputación de haber sido un profeta de condenación, él también fue un profeta de esperanza, porque él cierra su libro con una nota tierna de feliz expectativa. Cuando los judíos hayan retornado a su tierra y cuando como personas regeneradas espiritualmente vivan en paz y prosperidad bajo el reinado del Mesías, el hijo de David, y a propósito, el linaje de David. Recuerdo en este momento Apocalipsis 3:7. Allí Cristo dijo que Él tiene la llave de David. Dios dijo a través del profeta Isaías en capítulo 22 y versículo 22, «Pondré la llave de la casa de David sobre su hombro». Eso es, sobre los hombros de Cristo. Hay muchísimas cosas buenas preparadas para Israel, infinidad de bendiciones en el futuro de los judíos creyentes. Amós menciona un futuro de prosperidad para Israel desde el versículo 13 de este último capítulo de su libro. Observe además que él habla de paz para Israel. Vamos a leer el versículo 13. Dice, «He aquí vienen días, dice Jehová, en que el que ara alcanzará al segador, y el pisador de las uvas al que lleve la simiente, y los montes destilarán mosto, y todos los collados se derretirán». Así como en el versículo 13 leemos de prosperidad y paz, los versículos 14 y 15 anuncian permanencia. Vamos a leerlos. Dicen así, «Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas, y las habitarán, plantarán viñas, y beberán el vino de ellas, y harán huertos, y comerán el fruto de ellos. Pues los plantaré sobre su tierra, y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová, Dios tuyo. Ellos tendrán permanencia en la tierra». Como usted puede ver, la profecía de Amós pasa del juicio presente sobre Israel a la gloria futura de Israel en la perspectiva de aquel día. Mis queridos oyentes, en aquel día Israel disfrutará tanto del Señor como de la tierra para siempre. Su eterna seguridad será como la eterna seguridad de los cristianos, la cual es prometida y garantizada por la persona del Señor Jesucristo. El Dios que hizo una incondicional promesa a Abraham y a su posteridad, cumplirá su palabra. Pero un momento, prestemos atención en cuanto a que la promesa de estar en la tierra para siempre es mesiánica y solo tendrá su cumplimiento cuando nuestro Señor Jesucristo retorne a la tierra por segunda vez. Así que la esperanza de Israel descansa en ser finalmente unida con su Mesías.
También debemos notar que esta profecía no está limitada a Amós, sino que es la común esperanza y el sueño de todos los profetas del Antiguo Testamento. Su esperanza descansa en Jehová mismo, quien restaurará a su pueblo escogido cuando el Señor Jesucristo retorne a la tierra. Ahora, por favor, escuche, estimado oyente, la única esperanza para la nación de Israel es la misma y única esperanza para cada individuo en el día de hoy. Dios tiene una sola manera de salvar personas. Él no salva a los judíos de una manera y a las demás personas de otra manera, ¿no? No es el plan de Dios salvar a Israel o salvar a los judíos de una manera y a las demás personas de otra. El Señor Jesucristo es el único Salvador para todas las personas. Todo aquel que busque ser unido a Dios, que espere ser salvo, que espere ser liberado de la culpa y penalidad de sus pecados, solo encontrará esa experiencia a través de la fe en el Señor Jesucristo. No hay otro camino, no hay otra manera. Es que la Biblia dice, en Hechos 4:12, por ejemplo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ya sea que usted sea un judío o no, usted debe venir a Dios a través de Jesucristo. ¿Ha venido usted a Cristo, mi amigo? ¿Ha confiado usted en Él? ¿Ha nacido usted de nuevo? ¿Es usted un hijo de Dios? ¿Sabe usted lo que significa ser salvo de toda culpa de nuestros pecados delante de Dios? Un famoso comercial de televisión comienza diciendo así: ¿cómo usted deletrea alivio? Bueno, ahora déjeme preguntarle, amigo, ¿cómo usted deletrea alivio de culpa y cargo de sus pecados? Hay una sola manera de deletrear alivio: el Señor Jesucristo. Mi amigo, crea en el Señor Jesucristo y será salvo, y salvo para siempre. Bueno, de este modo hemos llegado al final de este programa, pero también al final de nuestra meditación en el libro de Amós. Confío que estos 9 capítulos hayan sido una bendición para sus vidas. Esperamos que ellos hayan estimulado su interés no solo en el libro, sino en estudiarlo con mayor profundidad. En nuestro próximo programa comenzaremos una nueva serie de estudios y esperamos que la puedan disfrutar y sea de beneficio para sus vidas. Gracias por escuchar nuestro programa hoy. Por favor, escríbanos esta semana y cuéntenos que nos escuchan y si nuestro ministerio es de bendición para sus vidas. Si tienen alguna crítica constructiva, bueno, esperamos que pronto la envíen. Estamos abiertos a escucharles. Amamos escuchar a la gente. Y después de todo, yo no soy Dios, yo no tengo todas las respuestas, pero si pueden aportarnos sugerencias, con gusto las consideraremos. Tomen un momentito, escríbanos esta semana. De nuestra parte estaremos contentos de oír acerca de ustedes. De nuevo, muchas gracias por escucharnos. En la voluntad de Dios estaremos de regreso en este mismo horario y en esta misma estación radial. Y hasta entonces, manténganse mirando hacia arriba. Usted estuvo escuchando Hora de Estudio Bíblico con el maestro el doctor Lehman Strauss. Si desea escuchar una vez más este mensaje, visite nuestra página en la internet www.bbnradio.org. Le dejamos la invitación para que el día de mañana nos acompañe aquí, en este mismo horario y punto del dial. Hora de Estudio Bíblico es una producción de BBN. BBN, Red de Radiodifusión Bíblica, es el nombre de nuestro grupo en Facebook. Anímese y forme parte de nuestros seguidores en esta red social. Para esto ingrese a nuestro sitio oficial en internet www.bbnradio.org. Allí aparece la herramienta BBN en Facebook para convertirse en un seguidor de este ministerio. Gracias.